todo lo que se está vendiendo sobre el Sahel, los rusos y Francia es falso. Estas imágenes de satélite muestran el efecto que la escasez de combustible en Mali está teniendo en la población. For 2 months, Al-Qaeda fighters have disrupted trade routes to this landlocked country, choking Mali's capital. Estos nuevos combates con las fuerzas francesas y malienses contra los rebeldes han provocado nuevas salidas de refugiados, nuevos desplazamientos, nuevo sufrimiento a la población civil. Y la verdad, el grueso de las mentiras se están propagando por un solo motivo, un motivo del que en el fondo también yo soy culpable, la verdad. La falta de compromiso con la verdad de todos, periodistas, influencers, youtubers, da igual. Todos saben, o deberían saber, que hablaros de Wagner y los rusos hará que os quedéis. En cambio, hablaros de las verdaderas claves, los hornos del pan, los helicópteros Mi-24 o el odio hacia los PEUs, no os resulta familiar y hará que abandonéis el vídeo, básicamente. Pero ¿sabéis qué? O sea, Rusia tiene su papel en Mali y hay que tocarlo, por supuesto. Pero os prometo que este horno... Sí, este horno que veis en la imagen tiene mucha más importancia que todo Wagner. Y os digo más, Zakaria, este de aquí, este español al que no conocéis, que se unió a la yihad, también refleja algo que no os va a contar jamás un vídeo de YouTube, porque claro, no lo favorecerá el algoritmo, es un vídeo que no vais a estar interesados en ver supuestamente, pero yo creo que sí. Así que hoy vamos a tocar las verdaderas claves de lo que sucede en el Sahel, mucho más allá de los rusos, de los que también hay que hablar. Pero hay una verdad más profunda y una mentira más profunda en todo lo que se está contando. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a este vídeo en el que analizaremos la situación en el Sahel. Bienvenidos a todos los que formáis parte de esa comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! Era el típico día de Madrid. Llovía mucho y un colega me invitó a echar un café. Cuando entramos en harina me explicó que en una parte del Ministerio de Defensa había un fuerte debate sobre si España debía irse o quedarse en Mali, y que las autoridades, al más alto nivel, deseaban, curiosamente, mantenerse allí todo lo posible. Pero la pregunta es evidente, es decir, ¿qué podía suceder para que Margarita Robles, nuestra ministra, no ordenara el repliegue de nuestras tropas? Al contrario. Pensadlo bien, en aquel momento en todo Mali solo quedaba una guarnición europea, la española, asentada en Bamako, la capital. En aquel momento las autoridades malienses, siempre desconfiadas, habían cortado los programas de adiestramiento de nuestras tropas con el ejército maliense. En otras palabras, que nuestras fuerzas, en general, se pasaban el día patrullando el perímetro de un cuartel en Mali y poco más. Entonces aquí viene la gran pregunta. Los franceses se habían ido, los rusos habían entrado y no quedaba ni un soldado europeo en Mali. Entonces, ¿por qué el Ministerio de Defensa no ordenó retirar las tropas hasta 3 años después de esta situación? Pensadlo muy bien. El 24 de febrero de 2019, en el cuartel español de Koulikoro, 2 yihadistas armados con Kalashnikov y 2 coches bomba atacaron los accesos secundario y principal de la base. Intentaron acceder al recinto antes de detonar sus explosivos. Por suerte, el soldado español, que manejaba una ametralladora pesada en la entrada, y su rápida reacción fueron claves para detener aquel ataque. Y este atentado le precedieron otros tantos. Pero la cuestión es, ¿qué habría dicho la ministra si los yihadistas hubieran masacrado a una unidad española en un atentado de este tipo que es casi imposible de evitar? Imaginaros el percal por un momento. Todos los europeos se habían ido, solo quedábamos nosotros y un atentado nos mata a varios soldados. ¿Cómo habría explicado eso la ministra ante los medios? Entonces, durante 3 años, Margarita Robles asumió este riesgo. Aun cuando Wagner se desplegaba en Mali, los riesgos no paraban de aumentar para nuestras tropas y evidentemente electoralmente a nadie le importaba Mali. Entonces, nuestra ministra no es alguien con predilección por las intervenciones unilaterales en el extranjero sin apoyo europeo. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que debían existir unas razones muy poderosas, un convencimiento muy poderoso para que nuestra ministra decidiera arriesgarse a mantener nuestra guarnición en Mali contra viento y marea. ¿Y cuáles eran esas razones? ¿Por qué se arriesgaron a esto? Algo extrañísimo en la cultura estratégica española, lo de ir por nuestra cuenta.
Bueno, pues esas razones eran, primero, intentar reconstruir las relaciones Madrid-Bamako para que Mali no cayera totalmente en manos de Moscú. Segundo, mantener la lucha contra el yihadismo en la frontera avanzada, así es como se llama Mali y el Sahel, antes de que llegaran a España. Y tercero, contribuir a estabilizar el Sahel y, por tanto, al control de los flujos migratorios. Perdón, ¿he dicho tercero controlando los flujos migratorios? No. Controlar los flujos migratorios era sin duda, sin duda, el gran foco de todo este asunto. Y no, los minerales y las riquezas de Mali nunca han sido del interés de España. Bien, pues el caso es que este horno que veis es vital para alcanzar esos objetivos. Pero para hablar del horno, primero es necesario que os cuente unas cuantas mentiras. Solo hay un país que históricamente se ha interesado por el Sahel, y se llama Francia. Francia les colonizó, Francia les impuso su lengua y Francia les legó la administración estatal. Hasta la frontera se la legó Francia. En 2012, los tuareg bajaban en masa para saquear y despedazar el sur de Mali y su capital. Un país partido en dos. Los rebeldes tuareg proclamaron este viernes la independencia del norte de Mali, una vasta región desértica. El país quedó dividido entre el sur, controlado por militares que dieron un golpe militar el 22 de marzo, y el norte, en manos de los rebeldes. En Mali, los tuareg blancos odian a los negros del sur y todos odian a los tuareg negros, los peul. Luego volveremos sobre los peuls y sus mujeres, que son muy codiciadas. Pero bueno, el caso es que los blancos, bajando al sur y sembrando el pánico en la capital, en la zona negra. Imaginaros el percal. Entre la espada y la pared, el gobierno de Bamako va y pide ayuda desesperadamente. Los franceses, expertos en guerra expedicionaria africana, organizan varios grupos de combate, lanzan sus paracaidistas sobre el desierto por primera vez en décadas y así rápidamente aplacan la revuelta tuareg. Y así es como la antigua potencia colonial había vuelto. Imaginaros en el shock. Es como si el ejército español se desplegara en México porque allí el narco ha derrotado al gobierno. O sea, es una cosa, un choque monumental para la mentalidad de la gente que 70 años después vuelva a Francia con su ejército. Los franceses se preocupaban por transmitir su visión, la visión de que los malvados rusos, esos mismos que hieren Ucrania a diario, son los grandes impulsores de la inestabilidad regional. Francia o el caos, la labor civilizadora gala o el salvajismo del Sahel. Eso venden y eso quieren creer los franceses. Y una vez los franceses te transmiten su perspectiva porque son los únicos que se interesan y porque nadie más se molesta por... Bueno, no exactamente. Si hay un país que sí se interesa, espera. Los rusos, claro, los rusos también se interesan por Mali y controlar su narrativa. Me pregunto si es que en la embajada rusa de Mali tienen una reserva de banderas para repartirlas en caso de golpe de estado y ocasiones especiales, o si es que enviaron al diplomático en prácticas a recoger un pedido de banderas urgente a Mali made in China. Pero el caso es que en realidad la propaganda rusa es una recién llegada a la región y su única narrativa real consiste en atizar el temor a Francia. Y de ahí ya viene todo lo demás, de lo que diga Francia. Youtubers, periodistas de poca monta, a todos les da igual mentirte. La prioridad es hacer el guión o un artículo sugerente de esos que mezclan a Wagner, las minas de oro y el evocador desierto africano. Y yo debo decir que he sido partícipe de alguna manera de esta misma forma de hacer las cosas. Muchas veces la lógica de los medios te lleva a ello. Ahora bien, todo ello es basura. ¿Y por qué es basura? Pues porque son elementos, sí, pintorescos, llamativos, pero que en realidad no te explican nada. Básicamente constituyen hilos conductores para contarte una historia entretenida, pero no para informarte sobre lo que realmente sucede y cómo te afecta. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, pues a que entretener y envolver como si fuera información, puro entretenimiento sin más, vende mucho más que hacer información en un formato entretenido, porque esto último es mucho más difícil y normalmente menos efectivo. Así que hoy pues lo que vamos a hacer es desmontar todo esto, desmontar la narrativa falsa de los franceses, evitar la desinformación rusa, que no es poca, y transmitiros que información, espero que entretenida, en español.
Por eso vamos a hablar del horno. Imaginaros, en octubre de 2025 los negros tuareg, los peul, odiados en el norte y el sur a partes iguales, se organizan en el marco de la Katiba Mathina, Al-Qaeda, e intentan asediar Bamako eliminando el suministro de combustible. Paréntesis, lo prometido es deuda. ¿Por qué los peul son tan odiados por todos en Mali? Bueno, pues hay varios motivos. Uno de ellos, desde luego, tiene que ver con una envidia sexual, podríamos decir. Las mujeres peul básicamente son famosas y deseadas por su belleza. Así que la figura del rapto está a la orden del día. Pero en realidad lo más importante es que los peul tienen una forma de vida basada en la ganadería extensiva y trashumante. Es decir, que los peul se recorren Mali con sus rebaños, arrasando las cosechas, bebiéndose el agua escasa y llevando la desgracia, en definitiva, y los problemas a muchas comunidades en un lugar en el que todo esto puede comprometer tu supervivencia. Y explicado esto, volvamos a la que intentaron prepararle a la capital de Mali. Los primeros vídeos de camiones cisterna atacados llenaron las redes sociales. El aparato de propaganda de Al-Qaeda estaba muy activo. La sensación de debilidad del gobierno se acrecentó con las colas en las gasolineras y así es como empezó el circo de la prensa y los youtubers. Primero, las cabeceras francesas, que creían ver confirmados sus propios sesgos. A saber, que Mali es ingobernable sin París. Poco después, la prestigiosa BBC se hizo eco de los informes franceses y poco tiempo después varias cancillerías occidentales llamaban a sus ciudadanos a abandonar el país ante el inminente derrumbe de la capital y un terrible asedio. Según la prensa francesa, el descontento dentro de Mali con la junta militar iba en aumento y corría el riesgo de inducir un derrumbamiento repentino del país. Pero todo era mentira, todo era mala información. El ejército maliense nunca ha sido la gran cosa, pero hoy es más grande y está menos desmotivado que nunca. Han recibido armamento nuevo de Turquía, China y Rusia. Disfrutan del adiestramiento y el consejo de los instructores rusos. Cuentan con apoyo aéreo y, para colmo, tienen libertad de acción. O sea que pueden saltarse los derechos humanos que antes las democracias por una cuestión moral les imponíamos, pero que para realizar una campaña contra insurgencia efectiva pues muchas veces ha demostrado la historia que es necesario. Entonces, es cierto que la Katiba Mathina logró poner en apuros el suministro de combustible de la capital, pero fue durante poco tiempo y en ningún caso aquello produjo resentimiento hacia el gobierno maliense. Más bien, de hecho, todo lo contrario. Los ataques legitimaron al gobierno y consolidaron al Estado, que no tardó en acusar a Francia de todos sus males. La parte militar, en su lugar, se resolvió recurriendo al sistema de convoyes y reorientando rutas de suministro a través de Costa de Marfil, una ruta mucho más segura. En este aspecto, de hecho, es donde destaca más el asesoramiento ruso para montar convoyes. El ejército maliense no sabía cómo organizar y controlar o proteger un convoy de 100 camiones cisterna a lo largo de 1000 kilómetros, pero los rusos sí habían hecho misiones homologables en Siria o Chechenia. Así que les enseñaron un sistema de paradas planificadas en puntos protegidos a lo largo de la ruta, helicópteros Hind sobrevolando la ruta a baja altura para disuadir y alertar de emboscadas, una fuerza de coches blindados protegiendo la cola y la cabeza del convoy o una fuerza de reserva en el centro del mismo para coordinar, contraatacar y asistir ante los distintos eventos. La aviación tripulada rusa también ha sido esencial, sobre todo los helicópteros de combate Mi-24 Hind, que son extremadamente disuasorios para los insurgentes. ¿Por qué? Pues porque estos es el gran problema de la insurgencia de Mali, que no tienen ningún tipo de antiaéreo, así que están vendidos ante cualquier máquina de este tipo. Por tanto, la conclusión es que de esta forma los hornos panaderos de Bamako nunca llegaron a apagarse. Sí, esos hornos son esenciales y exigen que el combustible llegue a diario para poder producir pan en masa para los habitantes de la capital. Es el principal elemento de consumo. Sin pan no hay vida. En zonas rurales es distinto y aún abundan los hornos de leña tradicionales, pero su ritmo de producción para una ciudad del tamaño de Bamako es insuficiente. Hacen falta hornos con combustible, básicamente. Y si no hay pan, pues no hay comida, sin comida no se vive, y si la población no vive, el gobierno de Mali puede empezar a preocuparse. Y detrás del gobierno de Mali ya pueden preocuparse en Madrid.
Zakaria Said Mohamed, surgido de una célula melillense, ex soldado de ingenieros español. Fue enviado al Sahel por el ISIS para hacer la Guerra Santa y allí en 2014 se le dio por muerto. Y para mí, esa es la gran lección de este vídeo. En la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 se afirmaba lo siguiente: el nexo seguridad-desarrollo y un enfoque preventivo son los principios que guían las políticas para la contribución de España a la estabilidad de 3 áreas geográficas, a saber, el Sahel, el Golfo de Guinea y el Cuerno de África, empezando por el Sahel. Enfoque preventivo, es decir, para mí está muy claro que debemos aplicar ese enfoque y que las autoridades malienses no desean depender solo de Rusia porque sí. Así que si queremos implementar nuestro enfoque español preventivo, más nos valdría presionar y profundizar en nuestras relaciones con el gobierno de Mali. Si no queremos, por supuesto, acabar con muchos más Zakarías pululando por Europa, es necesario que ayudemos a países como Mali a consolidar un estado fuerte. Y eso se puede hacer mediante acuerdos con ellos, por mucho que a la vez puedan llevarse bien con los rusos. Nosotros hemos de competir en este sentido con los rusos y hemos de ofrecer al gobierno de Mali una alternativa, de tal manera que en esa alternativa podamos avanzar los intereses de seguridad nacional, que son la lucha contra la migración ilegal, la lucha contra el yihadismo. Así que esa es la conclusión por mi parte. Recordad sobre todo que el grueso de la información que consumís en YouTube en realidad no es información, es entretenimiento. Y se maximiza elaborar un guión que os entretenga, no contaros información que sea relevante. Y eso es clave. Os recomiendo aprender a identificar quién hace lo uno y quién hace lo otro, básicamente. Así que nada, eso es todo. Os invito a dejar comentarios. ¿Qué os ha parecido esta perspectiva? ¿Qué opción y qué actitud creéis que debe adoptar España respecto a Mali? ¿Y cómo veis el futuro de la región? Os leo. Muchas gracias como siempre a todos por estar ahí y hasta otra.